cuento que al otro lado del teléfono tenemos también dos hermanos indígenas preocupadísimos por este tema de los avasallamientos. Vamos a conversar con doña Marta Cabrera y doña Marta Cabrera, ex autoridad curaca de la nación pueblo indígena originario de la nación Araucara, y también estará el Tata Samuel Flores, secretario permanente del Tribunal de Justicia Indígena originario de Naipioc. Ahí están ya los dos, está el Tata Samuel Flores y está nuestra hermana Marta Cabrera. Hermana Marta, buen día, bienvenida, un gusto tenerla aquí en el programa. Wow. Bueno, en principio, muy buenos días, hermano Nicolás, agradecerle por haberme invitado para poder salir por su medio de comunicación, y aquellos quienes están viendo este medio, también pues muy buenos días para todos. Está también con nosotros el Tata Samuel Flores. Tata Samuel, buen día, un abrazo. Bueno, igualmente, muchas gracias, hermano Nicolás, a la hermana que está también ahí en el medio. Saludar desde este medio, pues, a todas las autoridades. Bueno, hermana Gladys, un saludo a la distancia, pues, saludar a todos los que están viendo, están escuchando la radio, ¿no? Es a nivel nacional, y a todas las autoridades de las diferentes naciones, pueblos indígenas, y a toda la sociedad civil boliviana, hombres y mujeres que en este momento, pues, están latentes sobre lo que está pasando en nuestro país, y estamos escuchando las normas que están sacando la Asamblea, contradictorias a la Constitución. Y bueno, creo que tenemos que hablar y dar pautas a nuestro país, a nuestra gente, en el campo, en la ciudad, que en este momento pues está pasando esta situación crítica después de la nueva Constitución en estos últimos 10 años. Un abrazo, Tata Samuel, y también un abrazo a la hermana Marta. Bienvenidos al programa. Micrófono, Nico. Tata Samuel, ahora sí ya tenemos en la cámara a la hermana Marta Cabrera. Tata Samuel, ¿qué están pensando ustedes ahí en el departamento de Chuquisaca en torno a estos avasallamientos que no solo se están dando en Santa Cruz, sino en todo el país? A ver, ¿se perdió el Tata Samuel? Sí. A ver, con doña Marta Cabrera. Ahí está Tata Samuel. Ahí está. Tata Samuel le estaba preguntando, ¿qué están pensando ustedes? ¿Cómo ven esto de los avasallamientos, que ya no solo es en un determinado territorio, sino parece a nivel nacional? Bueno, la situación del país después de la ley 1715 del año 1996, conforme al convenio 169 y la última constitución que tuvimos del año 94, la última reforma, pues no ha cambiado, ¿no? Sabemos con la última reforma que tuvimos en el tema de la ley agraria, el constitucional de reforma agraria, pues había un grupo de mafia, ¿no? Que no ha dado ninguna solución al país. Y con la ley INRA continuamos lo mismo. Hay pocas, como podemos decir, hay muchas tierras en pocas manos, como se decía con lo que eran los empresarios y todo esto, pero ahora hay mucha tierra también en pocas manos, pero ya no son de los empresarios, sino son de la gente, de la élite, yo diría claramente, de la gente sindicalizada, cocalera, los colonizadores que son aymaras, quechuas, que nosotros, pero lamentablemente han ido a someter a mucha gente indígena en el Chaco, en la Amazonía, y no solamente el avasallamiento está en la Amazonía, en el Chaco, el avasallamiento está en los valles, en el altiplano, donde en las ciudades periurbanas hay mucha gente que se está dedicando a este tipo de actividades ilícitas, conjuntamente con derechos reales, el INRA nacional, los INRA departamentales, el Ministerio de Presidencia, yo diría el Ministerio de Gobierno, el presidente y todo su grupo. Yo así claramente yo digo con certeza, porque estamos con muchas demandas al Estado boliviano como Tribunal de Justicia Indígena en defensa de los derechos colectivos, y esta situación es muy lamentable porque la ley INRA ha sido modificada en el año 2006 con el anterior gobierno, el expresidente, y lamentablemente pues de ahí han salido muchos decretos, este último el año 2021, reduciendo los procedimientos administrativos sin agotar el debido proceso que dice la Constitución, y que lamentablemente yo diría en conclusión, hay mucho no solamente avasallamiento, sino hay un tráfico de tierras con funcionarios del INRA, sus familiares, las autoridades del gobierno,
las autoridades que están en derechos reales, y hay un grupo también ahí metido entre la ciudadanía, hay gente, yo diría, que se está dedicando a este negocio de tierras, mucha gente que tiene tierras en el Chapare, ahora tiene tierras en Santa Cruz, en Beni, lo mismo en Pando, en La Paz, en la gente, yo diría, a nombre de indígena, originario, ahora comunidades interculturales, son gente, yo diría, colonizadora, son gente sindicalizada. Hay mucha gente a un nombre de Bartolina se están poniendo las mantillas, hemos visto en Santa Cruz, que son gente que está dedicando al tráfico de tierras en Sacaba, ayer estamos escuchando en Sipe. Como autoridades de justicia estamos muy inmersos en esto y hemos acusado al gobierno boliviano el año 2020 en la CIDH, donde existe un atropello a las tierras, territorios de la gente indígena originario en Bolivia, que la CIDH recomendó al Estado boliviano, pero de ahí a aquí no se ha hecho nada, y este es un problema de cada día, y no solamente creemos que la solución va a venir diciendo a estas autoridades, porque estas autoridades ya, yo no entiendo qué actitud tienen, no sé si será prebenda de política, de que hayan votado, pero esta gente que está metido con el tráfico de tierras está dedicado no solamente con el actual gobierno, sino con la transición. Ahí tenemos muchas fotografías que estaban haciendo campaña para esos partidos de la derecha también, y ahí hemos visto ahora estas mismas personas actuando con el gobierno actual, y eso no nos hace parecer que la ley INRA sigue vigente, sino se debe hacer una auditoría, se debe cerrar el INRA y debe investigarse administrativamente y también debe dar sanciones penales a esta gente que se dedica. Yo claramente voy a decir, hay muchas autoridades altas del Estado boliviano que están metidos ahí. En mi persona tuvo el debate en directo con el exministro César Cocarico, el exdirector nacional del INRA, Juan Carlos León, el presidente Evo Morales Jaime el año 2019. Claramente él nos amenazó cuando exigimos que los derechos se deben cumplir y nos amenazó que nosotros éramos agentes de la DEA, de la CIA, y estábamos en una marcha. Entonces yo desde ahí digo que hemos tocado fuertes temas del tema tierra, porque había avasallamiento en Sacaba, en Sipe, en Capinota, en Cochabamba, lo mismo en Oruro, lo mismo en Chuquisaca, donde nosotros somos de una nación que yo pertenezco y que desde el año 1996, del año 2000, no se puede titular nuestras tierras comunidades de origen, pero sí están titulando para los terceros, para los interculturales, ahora llamados colonizadores, para las Bartolinas, están titulando en fatal proceso, yo diría, de tiempo, porque están dando tierras en menos de 6 meses. Y hemos visto sus resoluciones administrativas del INRE en Santa Cruz, en Beni, en Cochabamba. Lamentablemente, yo diría, lo aceleran sus procesos con nuevos decretos que han sacado el año 2021 en abril, para que así nosotros no tengamos tiempo para apelar dentro del debido proceso y llegar a las instancias constitucionales. Pero eso yo voy a dar, de repente, en general grande. El problema de tierras es, yo diría, como una bomba de tiempo, porque ahí se está afectando derechos de la sociedad, de la gente indígena originario, de la gente que también de repente no es indígena, pero están avasallando muchas tierras con complicidad de las alcaldías, con la complicidad del Ministerio de Presidencia, porque son ellos los que homologan la ampliación de las manchas urbanas en las ciudades periurbanas o las capitales, como en La Paz, yo digo, en Santa Cruz, en Cochabamba. Están ahí metidos derechos reales. Los mismos avasalladores aparecen en cada municipio organizado, y la misma gente están desplazando también en las áreas que no son ciudades, por ejemplo en Chiquitanía, están apareciendo ahí, la misma gente de Sacaba, que no es indígena originario, están llevando en movilidades, están cobrando $400, $500, el INRA para dar la legalidad a esas tierras de 50 hectáreas, y una persona, yo les diría, en el INRA seguramente se va a encontrar, una persona de esos lugares tiene 4 o 5 lugares. ¿Cuántos? 50, 20 hectáreas, 50 hectáreas, y ahí yo creo que es el gran problema, y todavía dicen que, bueno, nosotros somos indígenas originarios a nivel internacional, a nivel interno, pero son los que están vulnerando los derechos de estos pueblos, de estas naciones indígenas originarios, y por eso nosotros hemos denunciado claramente, públicamente, ante la CIDH, el 2020, y con pruebas contundentes, porque tenemos demandas ante la CIDH, y creemos que la solución está en el tema de justicia. La justicia es cómplice de estos problemas, como el Consejo de la Magistratura, quienes nombran los representantes de derechos reales,
que registran cuantas veces que quieran de estos avasalladores, que ni siquiera son muchos indígenas, yo diría hasta consorcios de empresarios que está pasando en el cercado de Cochabamba, que son empresas constructoras, empresas consultoras que aparecen y a nombre de indígena originario campesino, queriendo pues lograr estas tierras, que saben que estas tierras en esos lugares tienen mucho costo, y por eso hay esta situación. Yo diría, están metidos ahí los gobernadores, que eran exalcaldes de Ensacaba, que la gente ha denunciado, exdirectores del INRA, quienes han hecho saneamiento simple, luego después han quitado tierras de mucha gente, yo diría de las personas mayores de tercera edad, y luego esas tierras han entregado para que se saneen como manchas urbanas, y mucha gente ya ha perdido la vida, se ha enfrentado. Yo esas cosas quería dar, Nicolás, hacer conocer al país. No tenemos ningún miedo al Estado porque hemos encarado en su cara, sus leyes son tramposas, mañosas como sus decretos, que solamente quieren favorecer a esa gente corrupta, yo diría, entre partes, porque hacer tráfico de tierras, una persona, aunque sea campesino, intercultural, 2, 3 lugares tener derecho, creo que es injusto, cuando hay mucha gente que también no tiene tierras, que verdaderamente esas tierras fiscales deberían dar a ellos, y no a la gente que tiene ya derechos consolidados con títulos en el altiplano, en los valles, y ahora están a título de derechos de, no sé si eran del partido en turno o lo que eran también en la transición, se están agarrando tierras. Entonces, estas cosas quiero mencionar, Nicolás. Muchas gracias. Grave estas denuncias del Tata Samuel Flores. Él es exsecretario permanente del Tribunal de Justicia Indígena originario de Naipioc. Grave esas denuncias del hermano Tata Samuel Flores. ¿Qué dice la hermana Marta Cabrera? Hermana Marta, estoy también con mi compañera de trabajo Gladys Mita al otro lado de la pantalla. Bueno, hermano, pues yo quiero hacer conocer a toda la opinión pública, a todo el país, lo que está viviendo la nación Caracara en el territorio de Marca Quilaquila, que está parte del municipio de Sucre. ¿Qué está pasando en este territorio de consolidación de TCOs, que es hace más de 24 años que no podemos lograr obtener ese título? Por la negación del Estado, del INRA, del Ministro de Desarrollo. Este territorio se ha presentado en 2006 con una demanda modalidad de TCO con una superficie de 24,000 hectáreas. Este territorio lo han fragmentado a título de minoría y mayoría. Dentro de ese territorio se organizan los terceros como organización sindical y el expresidente Morales decía que la minoría tiene que estar sujeto a la mayoría. Sin embargo, pues ese término ha utilizado para fragmentar el territorio de Marca Quilaquila, que compone de 6 aylus, tiene habitantes de 1,460 y tantos habitantes indígenas originarios preexistentes, en pleno ejercicio de sus derechos, sus sistemas jurídicos, pues han venido con municipio, concejales, diputados, gobernaciones, INRA, y esto más que todo la universidad y tanto como la empresa cementera francesa han trenzado bien, han tejido para poder hacer desaparecer la existencia del pueblo indígena, primero despojar sus territorios, avasallar y no otorgarles el título en modalidad de TCO. ¿Con qué fin? Porque dentro de ese territorio existe materia prima para cemento y por no cumplir el mandato de la Constitución, la consulta, se han trazado acabar con este pueblo y acabar con su territorio despojando. ¿De qué forma? Pues primero nos han negado de formalismos de otorgarnos la personalidad jurídica, municipio y la gobernación, y interpretando a la Constitución, los convenios internacionales, se plantea una acción popular. Fruto a eso salió la sentencia 006/2016, donde expulsa el ordenamiento jurídico de que las naciones y pueblos indígenas no puede exigirle el formalismo del Estado boliviano. Por lo tanto, con eso tenía que haber titulado el INRA el territorio de Marca Quilaquila. Sin embargo, el INRA niega a ese proceso de titulación con argumentos falsos, mentirosos, mañosos del INRA, diciendo de que en el debido proceso de relevamiento de información se haya
no hayan participado los terceros, se le vulnera su derecho individual. Cuando estas personas estaban en España, en Argentina, y sus padres estaban titulares dentro de la modalidad de TCO. Y ese argumento manejaron, y otro argumento manejaron de que los funcionarios del INRA, quienes habían trabajado en la venta de información, no estaban acreditados para hacer ese trabajo, por lo tanto era ilegal. Y no había, los trabajos se habían hecho en gabinete y no se había hecho en el campo. Sin embargo, ante este mañosa, mentirosa información que presenta ante el Tribunal Constitucional, pues el Tribunal Constitucional nos niega la tutela que nos ha dado en Tribunal Garantía, vuelve a ingresar a pericia de campo Aquila, el INRA. Con ese argumento, el INRA ingresa al territorio con fuerza pública, sin hacernos partícipe a los demandantes de TCO. Han traído gente, citadinos de Cochabamba, los residentes de todos los departamentos, matones han traído para hacer agredir a los pueblos indígenas, le han emboscado a los pueblos indígenas, tanto a la policía, gente, matones que han traído de Cochabamba, de otros departamentos, sindicatos, mientras estaban agredidos, pies rotos, cabezas rotos, mujeres, niños agredidos por defender su territorio de que no le fragmenten. El INRA estaba respaldado con policía, mensurando la tierra del pueblo indígena a nombre de los sindicatos de los terceros. De esa forma terminaron la mensura en el campo. Y una vez que terminan, se solicita la información, nos ha coartado el acceso a la información al INRA departamental, nos dicen de que en la socialización se le va a facilitar, en la socialización nos hemos hecho presente, nos han negado, diciendo de que no hay ni un metro cuadrado armado la carpeta de TCO. No existe la información, ni técnica ni jurídica. Simplemente nosotros hoy estamos socializando, son las carpetas de los terceros. Por lo tanto, esa información, ustedes ningún derecho tienen a acceder a esa información porque es ajena, porque no corresponde a ustedes. De esa forma nos ha respondido el director de Chuquisaca. Pues entonces hemos dicho, en la sentencia 0018, quebrado 2018, señala claramente el Tribunal Constitucional que tiene que volver a hacer el saneamiento TCO y no dice así, solo terceros. Por lo tanto, aquí se incumple la Constitución, la sentencia constitucional. De esa forma hemos venido peleando y tras pelea con el director, con los funcionarios. Y cuando hemos logrado acceder a la información después de haber cuestionado debates, discursos con el director, hemos podido probar todos nuestros territorios, recursos naturales, aguas termales, tenemos recursos minerales, sal, todo nuestra área uso colectiva lo han mensurado a nombre de los terceros. Cuando la ley INRA 1715-35-45 y en su reglamento señala que evidente dentro de un territorio de TCO no se le puede negar a un tercero, que se le tiene que identificar su derecho siempre y cuando cumple función social, está trabajando la tierra y tenga su residencia, la casa ahí, se le puede medir, pero ellos no lo hicieron así, sino lo han medido las áreas colectivas del TCO a nombre de los terceros. Y ponen ahí que cumplen ellos función social ganaderos, cuando no tienen ni siquiera un ganado ni una oveja, no tienen residencia ahí. Han mostrado esa gente diciendo, esta es mi casa, su casa de otro vecino que vive ahí. Esto es mi ganado, han traído de las comunidades cercanas, vecinos, sus vacas, sus burros, para decir que esto era su burro. Y de esa forma el INRA levanta diciendo que este señores cumple en función social ganadera. Mentira. Luego, entonces, anterior a ello, la alcaldía lleva un proyecto, mejoramiento de suelos que estaban en descanso 60 años, 70 años, 50 años, para que remueva con tractor, para que muestre que sí trabaja la tierra. Semana antes, meses antes han hecho. La alcaldía ha otorgado motosierras para que puedan ir a chaquear, tumbar los árboles, diciendo que sí trabaja esta gente la tierra. De esa forma han trenzado tanto la alcaldía, el INRA, todos, cómo se le puede fragmentar este territorio y despojar y avasallar a aquellos
pueblos indígenas que nosotros hemos poseído estas tierras anterior a la colonia, hemos resistido en la colonia, tenemos títulos en la República, tenemos títulos proindivisos. Ahora, ¿qué hace el INRA? Ha sacado el decreto para titular con resolución administrativa, no con resolución suprema, como si estas tierras no tuvieran antecedente agrario. Esas tierras tienen antecedente agrario. Claro, no le conviene al INRA sacar con resolución suprema porque saben que la podemos impugnar, la resolución suprema, con todo el antecedente agrario que tenemos. Por eso sacó el actual gobierno en este año, en abril, un decreto para que puedan titular en Bolivia con resolución administrativa. Es decir, que estas tierras es tierra de nadie. Por lo tanto, quien sea lo puede poseer, porque ahí lo ponen poseedores a los terceros, lo pueden poseer, adquirirlas y trabajarlas y titularlas. Esa es la que está manejando el Estado boliviano con un decreto que reciente sacó a favor de los terceros avasalladores. Por eso nosotros no tenemos conocimiento si realmente ya lo está titulando. Cuando nos acercamos al INRA Nacional, el INRA Nacional le pedimos que nos sentemos en una reunión técnica y jurídica, podemos analizar la situación que está pasando en territorio Quilaquila, nos niegan, no nos reciben, cartas por aquí, memoriales por allá, nunca lo han dado el curso. Entonces, queremos hacer conocer a la opinión pública cuál es la visión de este Estado llamado plurinacional, es exterminar, acabar con pueblo indígena y con su territorio, y después escudriñarse, ellos decir que en Bolivia están respetados los pueblos indígenas. Mentira, nos están queriendo cambiarlas o llamarles a las Bartolinas, interculturalidad, que ellos son los indígenas, que son la mayoría, pero los verdaderos indígenas ya nos han quitado nuestras tierras. Para nosotros, pueblo indígena sin territorio no es indígena. Para nosotros el territorio es único, la casa grande, que da vida para todos. Para nosotros no es territorio cuando simplemente te da un título de unos cuantos metros cuadrados. Eso no es territorio. Y eso no entienden este Estado boliviano. Y aparte de eso nos damos cuenta realmente por qué no nos quieren otorgar títulos en colectivo. Porque tierra y territorio pues es todo, ¿no? Subsuelo, todo. Y dentro de nuestro territorio están los recursos naturales. ¿De qué sirve que nos han otorgado los títulos en otros territorios? Si así las empresas transnacionales están entrando, no cumple consulta. Entonces el Estado ha dicho, no es bueno ponerme una piedra en mi delante al territorio Quilaquila porque no voy a poder ingresar a adquirir esa materia prima para cemento. Eso es de fondo. Y exterminar al pueblo indígena en Chuquisaca siempre han dicho, no existe pueblo indígena. Todo Chuquisaca, departamento de Chuquisaca, lo habían declarado catastro. Nos dicen, más bien ustedes están sobreponiendo a lo que ya todo Chuquisaca no existía pueblo indígena, TCO, se está sobreponiendo. O sea, hasta ese extremo llegaron en Chuquisaca. O sea, yo no entiendo para qué está la Constitución cuando dice el territorio es inembargable, imprescriptible, indivisible. ¿De qué sirve si no la vamos a cumplir y solamente vamos a fragmentar, quitar la tierra con un decreto? Yo creo que como las naciones y pueblos indígenas nos toca meditar lo que estamos viviendo, meditar, analizar y determinarnos, la libre determinación, autodeterminación, tenemos que aplicar, hacer de que no solamente permitir que el Estado boliviano nos sometan con sus normas, con sus decretos, con sus leyes, sino también nosotros tenemos que sacar nuestras normas como una ley, porque es una ley nuestras normas, que no están escritas. Van a tener que someterse a ellos también, determinar sobre nuestros territorios de que no vamos a permitir que aquí sigan avasallándonos, sigan entregando nuestros recursos naturales sin consultarnos. Es decir, como si yo fuera a su casa sin tocar, entrarme y hacer lo que quiera en su casa. Eso es lo que están haciendo el Estado boliviano. Y creo que amerita ya tomar acciones seriamente sobre este atropello, avasallamiento, porque ya no hay justicia en tribunal constitucional, llamado garante constitucional, no garantiza los derechos de la Constitución. Hay muchas sentencias que nos han negado.
Hermana Marta, muy Sí. brevemente, por favor, ¿quiénes? Bueno, ustedes están casi como 15 años, ¿no? Pidiendo la titulación de sus tierras. ¿Quiénes son estos terceros a quienes se les ha entregado estas tierras? Usted ha manifestado esto. ¿De qué organizaciones, de qué sectores son estos terceros? Y por otro lado, también usted ha contado y ha relatado que ha habido gente que han enviado para agredirlos a ustedes, ¿no? Con mucha violencia. ¿Quiénes son estas personas o quién ha enviado a estas personas para agredirles a ustedes? Bueno, en principio, pues los terceros son los sindicatos de aquí de Chuquisaca, del FUPOCH, que llaman a nivel nacional departamental, ¿no? Son parte de eso que se han organizado, están dentro del territorio. Ellos no viven en el territorio, como decía, después de 60 años, 50 años han llegado a ese territorio cuando sus abuelos, aquellos que eran evidente sus tierras estaban ya abandonados. De esto hacen función social los pueblos indígenas que vivimos ahí, pues llegaron con gente de Cochabamba, de Tarija, porque la gente ha migrado por todo lado, trajeron gente, citadinos desconocidos, para hacernos agredir a nosotros. Y el INRA es cómplice y es testigo la policía boliviana departamental de aquí, porque a la vez la policía estaba respaldando, escoltado estaban los funcionarios para poder mensurar nuestros territorios, recursos naturales, aguas termales, todo para registrar a nombre de estas personas. Y no podíamos cómo defendernos porque estábamos en voz. Pues entonces, ahora, son realmente, es indignante. Ahora, estas personas que ahora han hecho mensurar viven en Argentina, simplemente aparecen para la socialización. Y aparte de eso, nosotros cuando ha habido estos heridos, pies rotos, todo aquello, hemos hecho una demanda. Pero la justicia nos ha negado. Lo han cerrado el caso por falta de pruebas. Cuando hay las pruebas suficientes, han estado internado en hospitales, hay radiografías, hay un montón de pruebas. Pero lo ha cerrado la justicia. Más bien la INRA se ha victimizado y nos han procesado a las autoridades que nosotros hemos impedido su trabajo y nos han procesado ellos encima de hacernos agredir. Y más bien hemos defendido y nos hemos defendido, hemos demostrado de que nosotros no hemos cometido ningún delito. Son 2 casos, 18 entre autoridades líderes y un caso demandados. En otro eran 6, más de casi 30 originarios entre mujeres y jóvenes y tercera edades demandados por el INRA, más bien nosotros por defender nuestros territorios. Y lo ganamos, hemos demostrado que nosotros hemos hecho la defensa de nuestro territorio, no hemos cometido ningún delito. Y hemos dicho en el terreno al INRA a los funcionarios, cumplamos la sentencia y cumplamos la ley. No vamos a oponernos. Usted reconozca su derecho individual, pero si lo trabaja la tierra, si tiene la residencia, está bien. Pero no lo hicieron eso. No lo han hecho la verificación de función social. Grave, sino ni siquiera grave. sabían sus límites de dónde a dónde. Los terceros decían de por allá. Grave todo lo que Entonces, estamos fatal, escuchando. así. Grave todo lo que estamos Tenemos escuchando, pruebas. hermano. Grave lo que estamos escuchando, lo que nos está relatando la hermana Marta Cabrera, ex autoridad Caracara de la Nación Pueblo Indígena, originaria de la Nación Caracara, reiteramos, la hermana Marta Cabrera y el Tata Samuel Flores. Grave, grave, tesorífico lo que nos están contando. ¿Qué estarían diciendo? A ver, yo pusiera aquí al frente de ellos a una comisión interamericana de derechos humanos. ¿Qué estarían diciendo? ¿Cómo estarían recogiendo todas estas denuncias, no? Impresionante, impresionante. Eso está ocurriendo en el país con los avasalladores. Hermano Tata Samuel Flores, le quiero preguntar, ¿el INRA es cabeza de todos estos avasallamientos? Bueno, el INRA, como dice la ley 1715, modificar la ley 3545, es la máxima autoridad
a la cabeza del presidente del Estado los que tienen que cumplir lo que es la regularización del derecho propietario como entidad. Pero lamentablemente ustedes aquí, primero ha habido actos ilegales como nombramientos de directores del INRA que no son licenciados en Derecho, y eso ha sido claramente conocido públicamente el año 2018-2019. Han otorgado muchos títulos seguramente en toda Bolivia, y creo que esos títulos deben ser declarados nulos. Y sí. el INRA... Tata Samuel, a ver si me escucha. Tata Samuel, si me escucha, a ver si me escucha. Le hago esta pregunta y le pregunto y le he dicho si el INRA es cabeza de todos estos avasallamientos, cuando en Guarayos se ha visto a varios de los encapuchados que avasallaron Guarayos con el presidente del Instituto Nacional de Reforma Agraria, con el director. Por eso le pregunto si el INRA está metido en todo esto. Bueno, el INRA yo les he dicho claramente, los actuales funcionarios y los anteriores son parte de un grupo de mafia. Yo voy a decir claramente, porque mi persona ha denunciado en la vía administrativa ante lo que existía más dentro un ministerio de transparencia. Ustedes se deben acordar, había un ministerio de transparencia. Hemos denunciado porque cuando han entrado a los territorios a sanear, donde dice la hermana Marta, se ha hecho un gasto más de 223,000. Y ya hemos visto que el INRA no solamente es, yo diría, son actores cómplices en el avasallamiento, sino son los actores directos, porque son ellos los que reconocen los derechos de estos avasalladores, como en Sacaba, en Sipe, en Santa Cruz, en Beni, yo diría en los 9 departamentos. El INRA es parte de este grupo de actos ilegales, porque son ellos los que están dando reconocimiento a estos grupos irregulares de gente que tiene derechos agrarios, derechos de propiedad titulados en otras áreas o en otros lugares. Ejemplo voy a decir, el expresidente y su compañía en Chapare, él claramente nos dijo el 2019 en la marcha, de que ellos han tomado tierras de gente que eran empresarios agropecuarios en el Chapare, han tomado esas tierras y el Estado les ha legalizado. Y esa gente mismo del Chapare tiene ahora tierras en Santa Cruz, en Chiquitanía, en Ayoreos, en todo ese rincón. Y yo por eso claramente voy a decir, el INRA es actor de estos actos ilegales, porque está reconociendo derechos que no corresponden. Hay una constitución, ustedes saben, aprobada en el 2009, donde dice que las tierras que no cumplen la función social sí deben ser revertidas al Estado. Pero a ver, veamos cuántas tierras ha revertido el INRA y cuántas tierras ha distribuido a la gente que no tiene tierras. Aquí vemos solamente que el INRA está entrando con actos mañosos, con funcionarios que no cumplen la ley, como yo decía, porque hay que respaldarse la denuncia. Ha habido directores del INRA que no eran licenciados en Derecho, pero han sido políticamente nombrados y han hecho una campaña. Yo tengo una resolución en Santa Cruz que ha entregado al alcalde de un municipio donde reconocen derechos de estos colonizadores con resoluciones administrativas, otorgando derechos miles y miles de hectáreas. Entonces, aquí no solamente el INRA es el que es parte de estos avasallamientos, sino son grupos, yo diría, organizados, porque hay muchos funcionarios. Si se hace una auditoría, se va a encontrar de los funcionarios, sus familiares tienen tierras que han agarrado en Santa Cruz, en Beni, y eso hay que destapar, se tiene que investigar. Ustedes como medios de comunicación tienen que pedir. Los legisladores que están en la asamblea son cómplices de estos actos ilegales en Bolivia, y los presidentes que han pasado y que son los que están firmando estos títulos. Supuestamente, yo diría, estamos dando tierra a nuestros hermanos indígenas. He visto la última resolución en Santa Cruz, entrega unos cuantas migajas a los indígenas, cuando esas tierras deberían devolverse a los indígenas, pero están entregando a la gente que no es indígena. Son gente colonizadora, yo diría, ni siquiera no son gente campesina, son gente ya citadina que vive en la ciudad, y se están poniendo las mantillas de las Bartolinas y están agarrando estas tierras. En Cochabamba lo mismo, yo diría son grupos irregulares. Por eso creo que hay muchos enfrentamientos y se está notando eso, y esas cosas se deben investigar. Yo por eso pediría desde aquí que se haga una auditoría al INRA, que el INRA se cierre, caiga quien caiga, que se los encuentre con la ley, con la Constitución, y se les debe sancionar. Por eso creo que el Ministerio de Transparencia desapareció, porque nosotros denunciamos estos actos ilegales de gastos económicos al Estado, como el Fondo Indígena, donde se sacó la plata para sanear tierras el año 2010-2012, que no ha tenido ningún resultado,
y lo mismo se han sacado. Y aquí está cómplice también el Fondo Interamericano de Desarrollo. Ha sacado muchos recursos para el INRA, para el Ministerio de Desarrollo, pero para hacer estos actos ilegales. Por eso yo he denunciado y denuncio por este medio que el Fondo de Desarrollo, que hay un préstamo que da el Estado boliviano. Nosotros hemos pedido un informe económico a este fondo y nos los han negado. Por eso creo que aquí también la cooperación internacional es cómplice de este atropello que existe a los derechos de la gente indígena originario, a la gente que tiene derechos consolidados, están atropellando. Entonces, estas cosas yo denuncio claramente con pruebas, con documentos, y yo se lo he dicho al expresidente en su cara. Si no tengo ningún temor al expresidente, él ya es abuso que a nombre de indígena a nivel internacional está hablando en Bolivia, cuando su gente, sus administradores de su partido, son los que están haciendo estos actos ilegales en Bolivia, y eso creo que debe destaparse, porque donde más duele a una persona es cuando afecta sus derechos. Y nosotros como autores de justicia, se lo hemos dicho, no solamente es tema tierra, existe mucha vulneración de derechos a los pueblos, a los colectivos indígenas. Como ha dicho la hermana Marta en la consulta previa, los derechos políticos solamente están en papel. Los derechos jurídicos están en papel. Hay leyes contrarias que han sacado en temas de autonomías. Es una vergüenza en Bolivia cuando nosotros como naciones pueblos indígenas hemos solicitado las autonomías indígenas. Un año, una bendita ley, ellos están tardando en la asamblea en este momento y todavía denegando a nuestros pueblos de estas naciones que nosotros representamos. Yo, sinceramente, me da vergüenza hablar de estos temas. ¿Por qué? Porque se los digo legisladores en su cara, al presidente y a su vicepresidente y a sus administradores, una vergüenza que a nuestra gente hacen andar días, semanas, meses para exigir y que se cumplan sus derechos colectivos como la autonomía, la justicia y su territorio que se respete. Yo, sinceramente, yo les digo así claramente, dejen de hablar ya a nombre de indígena cuando son un verdugo de los pueblos indígenas los que estamos queriendo que esta constitución se cumpla, pero ellos que están haciendo es motivar, proponer que retroceda los derechos de estos pueblos indígenas que han avanzado con una lucha, ni siquiera con ellos, sino los originales son los que han marchado el año 2000, 2002, 2004, para que se lleve la Asamblea Constituyente. Y no es un regalo de este gobierno, ni del partido, ni de la derecha, ni de la izquierda, sino somos nosotros los que hemos luchado, pero lamentablemente ahora están yendo donde nos duele. A nuestro territorio están atacando estas instituciones como el INRA y todos los políticos que están ahí metidos. Nadie nos salva, yo les digo claramente. El gobierno en transición ha sido cómplice, lo mismo cuando lo hemos denunciado ante la CIDH. No han dicho nada, y lo mismo el actual gobierno no dice nada a estas situaciones de denuncias. Tata Samuel, por todo lo que están explicando usted y la hermana Marta también, parece que el INRA es todopoderoso en cuanto a este tema, ¿no? Y pareciera que se está manejando solo el INRA, ¿no? Sus representantes y sus funcionarios. ¿Esto es así efectivamente? ¿O ustedes creen que desde arriba, desde el propio Ministerio de Desarrollo o desde el gobierno nacional, se está instruyendo esta dotación a sus allegados, a los sectores que son afines al movimiento, al socialismo, exacto, o a sus militantes? ¿Esto viene desde arriba o simplemente es el INRA quien está manejando todo esto? Bueno, la situación hay que decirlo con nombre y apellido. Los ministros de Desarrollo, ministros de Presidencia son los cómplices, son los que están manejando. El presidente, yo voy a decir claramente, cuando les conviene en 24 horas promueven las firmas y en estos procesos administrativos lo consolidan. Pero cuando un pueblo demanda sus TCOs, años y años tienen que tardar. Entonces ahí hemos visto al exministro César Cocarico, el exministro de Presidencia, el exministro de Gobierno, Carlos Romero. Ahí estaban otros ministros, como he mencionado, nombre y apellido. Ellos, ¿qué nos han dicho en su momento? Nos han amenazado, nos han querido amedrentar el año 2019, el expresidente. Ellos en 24 horas han movido todo el INRA, cuando han movido a Chuquisaca, como denuncia la hermana Marta, han movido los 9 departamentos y funciones del INRA para entrar a ese territorio y atropellar sus derechos. Han llevado la fuerza pública. Nos han dicho, mientras ustedes estén mal, va a ingresar y va a terminar su territorio, y así lo han hecho. Y eso es lo que yo quiero mencionar, cuando aquí no solamente es la institución del INRA, la máxima cabeza del INRA es el presidente constitucional en ejercicio, es decir, actualmente el presidente Arce, anteriormente el expresidente Evo y el director nacional del INRA, son los que firman los títulos
los directores departamentales, los funcionarios, yo diría, son simples esclavos. Hacen lo que ellos quieran y ni siquiera cumplen la ley INRA, los decretos, ni la misma Constitución. Cuando exigimos que se cumplan los derechos, que se cumpla la ley, ¿qué nos dicen? Ni el presidente cumple la ley. Así dicen sus organizaciones sociales, los dirigentes. Entonces, por eso nosotros tenemos que decir y señalar los que están sentados en la Asamblea, ¿qué están haciendo? ¿Por qué no fiscalizan? ¿Por qué no sancionan? ¿Por qué no demandan a los exfuncionarios del INSA, como el director que ha sido sin tener licenciado en Derecho? Y ahora estamos escuchando en noticias, hay demandas penales, civiles, por nombramientos ilegales. ¿Por qué no se los denuncia? ¿Por qué no los sanciona a esos directores que han cometido no solamente actos administrativos legales, porque han hecho un daño económico al Estado boliviano? Han hecho saneamientos en muchos lugares donde el Tribunal Constitucional ha anulado. ¿Y qué pasa con estos funcionarios que no devuelven la plata, que no se sancionan? Yo por lo menos he comprobado el ex ministerio que había de transparencia, se ha cerrado porque nosotros hemos denunciado, ha habido un daño económico al Estado por el INSA, y ¿qué han sancionado? Con 4 días de haberes han suspendido, que paguen. Esa es la situación de nuestra justicia, tanto en la vía administrativa, en el penal en Bolivia. Entonces, por esa situación, creemos que el presidente debe analizar fríamente. La ministra de Presidencia, hemos pedido con notas, reuniones, lamentablemente hasta ahora no nos han respondido, pero lo que vamos a insistir es, si es que ellos no cumplen la Constitución, yo creo que el pueblo, la gente que está afectado, debe tomar la justicia y debe movilizarse y tomar el Estado boliviano, porque donde más duele a la gente es cuando afecten su casa, su derecho, sea colectivo o individual. Y no podemos aceptar que grupos irregulares como avasalladores hagan estos actos ilegales, y creo que es momento de tomar ya de una, o el Estado pone orden en estas cosas a sus instituciones, o es que se cierren de una vez y que se haga una investigación administrativa mediante una auditoría y que se dé con los autores. Porque yo claramente voy a decir, los funcionarios del INRA ahí adentro hacen lo que quieran, parece un circo donde manda un color político, y por esa situación creo que el INRA debe cerrarse, se debe hacer una auditoría y debe sancionarse. Y si las cosas se han hecho de forma ilegal, se debe revertir estos procesos administrativos al Estado boliviano, porque así es lo único creo que vamos a poder parar. Y esta ley INRA viene ya desde el año 1996, modificado el 2006, y no se termina. Y creo que cuando no les va a convenir, van a sacar otra leycito y va a seguir nomás los atropellos a los derechos, no solamente lo indígena, lo originario, sino los derechos de la sociedad civil en Bolivia. Grave, grave, grave. Yo estoy asustado al escuchar a la hermana Marta Cabrera y al tata Samuel Flores por estas denuncias en contra de los avasalladores camuflados desde el gobierno nacional, gente de las ciudades que son trasladados, pagados para llegar a las comunidades y avasallar tierras de los hermanos originarios. Grave, grave. Yo ya no tengo más tiempo. Agradezco muchísimo al tata Samuel Flores. Agradecemos también a la hermana Marta Cabrera, ex autoridad Caracara, y al tata Samuel, secretario permanente del Tribunal de Justicia Indígena originario de Naipioc. Hermano Samuel, tata Samuel, un abrazo, gracias. De la misma forma para la hermana Marta Cabrera, ya no tenemos más tiempo. Gracias por habernos acompañado estos minutos. De seguro nos han escuchado aquí en el país y fuera de nuestras fronteras. Bueno, agradecerles a ustedes. Las puertas están abiertas para no solamente denunciar, sino que sea constructivo esto. Nuestras autoridades ejecutivas, legislativas y judiciales que reflexionen. Si es que no lo toman en cuenta, claramente lo estamos diciendo. El pueblo tiene que levantarse y poner orden, porque existe incumplimiento de deberes a la Constitución y a las leyes, y por eso deben ser no solamente sancionados, sino la gente organizada debe poner orden. Muchas gracias. Los derechos no vamos a negociarlo con el Estado, y esa es nuestra lucha de nosotros, de los originarios, indígenas. Los derechos no se negocian, sino se tienen que cumplir, querido hermano Nicolás. A nuestra hermana igual, un saludo a la distancia y muy buenos días. Estoy asombrado
¿Qué dices, Gladys? Grave, ¿no? Bueno, ya creo que nada asombra a Nicolás a estas alturas, después de lo que hemos visto, lo que ha pasado en Guarayos. Y claro, los hermanos indígenas siempre han denunciado, Nico, avasallamiento de grupos, decían ellos, ¿no? Que han venido a agredirnos, al principio con machetes, luego ya hemos escuchado con armas de fuego. Y tú te pones a pensar y dices, bueno, tal vez están exagerando. Muchos pensaban que era una exageración de estos, de la gente de estas comunidades o de estos pueblos originarios, ¿no? Cuando los periodistas que han sido secuestrados, Nico, hace 7 días, empezaron a contar o ya se sabía que habían sido secuestrados policías, periodistas y trabajadores también, trabajadores agrarios, algunos decían, no, deben estar exagerando, ¿no? Pero claro, cuando uno ve estas imágenes que han sido difundidas en las redes sociales y que es un material de la red televisiva ATV, te das cuenta, Nicolás, de que aquello no había sido pues una exageración, que había sido grave lo que ha pasado, porque claro, esta gente encapuchada directamente se ha aparecido de los costados del sector donde están ellos y han sido prácticamente encañonados, ¿no? ¿Cómo tomaría uno este tipo de hechos, este tipo Sí, de situaciones, ¿no? Terrible, grave. Nicolás. Y claro, viendo esto, todo lo que nos están volviendo a contar los hermanos con los que hemos hablado ahora, Nico, te hace pensar pues que realmente los indígenas originarios están sufriendo terribles atropellos, Nicolás, a sus Sí, tierras, a sus territorios, ¿no? Y todo esto amparado por el Estado, por las autoridades, Nicolás, ¿no? Porque la hermana Marta lo que nos decía que el 2006 habían presentado su petición para la titulación de sus tierras como tierras indígenas originarias y hasta ahora no se tiene nada, Nicolás, ya son como 15 años, ¿no? 14, 15 años que su proceso no avanza, no hay nada, Nicolás, respecto a este tema, pero claro, otros procesos, como decían ellos, en meses son aprobados, sí, ¿no? 6 meses, dice, de los avasalladores, ¿no? Exacto, ¿no? ¿Dónde estamos? ¿De qué estamos hablando? No Sí, que somos un gobierno o era un gobierno indígena, ¿no? Ahora definitivamente no lo es, pero por lo menos se manejaba hace un par de años que todavía era un gobierno indígena, pero por lo que estamos viendo y cada vez se ratifica más, Nicolás, no hay aquello, ¿no? No es así.